Cuando hablamos del tema del presidencialismo y la alternancia política, hablamos tal vez de un México que tras 71 años de gobierno se dio a la consideración de la transición a la democracia, ya que por ejemplo en el 2002, por primera vez desde 1929, el Partido Revolucionario Institucional, que hoy lo conocemos como el PRI, perdía la presidencia de la República frente al Partido de Acción Nacional, que es el PAN, con la figura de Vicente Fox. Pues bien, esta interrupción brutal de la violencia que teníamos con la inseguridad de México desde el siglo XXI coincide en el tiempo de la transición del gobierno del autoritarismo, de la pluralidad política. Si bien el narcotráfico estaba vinculado al poder político por medio de una relación de tinte corporativo en la cual los cárteles del narcotráfico estaban sometidos al poder político encabezado por los partidos hegemónicos. Esto fue lo que se vio cambiado por el nuevo partido, el cual era el PAN, hacia el cambio de la República. Pues bueno, durante esta dictadura perfecta, México gozó por lo menos de unas ciertas estabilidades en materia de seguridad, en la que la violencia estaba contenida a finales de los 90 en los sindicatos criminales, ya bien pues eran una amenaza a la transición democrática para México. Como bien sabemos, la agenda referente a la seguridad no era una prioridad, sino más bien que esto fortaleció a los grupos criminales de México que fueron acumulándose poder económico al transformarse de intermediarios a las mafias colombianas, por ejemplo, y a los dueños del negocio o las posiciones geográficas del país. Si bien para la revisión del sexto informe de gobierno de Felipe Calderón se agendaron en la Cámara de Diputados 3 sesiones, en el Senado 4. En contraste, con Ernesto Zedillo, la glosa se analizó durante 6 sesiones en diputados y 9 en el Senado. En estas sesiones de diputados del pasado 6 de septiembre, lo que fue, participaron 14 legisladores en tributaria, por lo que probablemente el debate de la revisión resultaron en la administración panista, que será la mejor que la priista, que lo concentró en ambas cámaras con un total de 296 intervenciones. Si bien este fue un periodo importante por diferentes cambios radicales que hubo a través de estos partidos políticos, se vieron diferentes cambios gracias a diferentes presidentes que tuvimos por este partido. Y pues bueno, generalmente así cambiaron algunos puntos de lo que es el manejo y en general de puntos a lo mejor como el narcotráfico, y pues puntos en general dentro de la política, dentro de lo que fueron las sesiones de los diputados, en general lo que consiste en la Cámara de Diputados y Senadores, de pues por ejemplo formular documentos en los que deben de contener las conclusiones del análisis en el tema de la que haya un fin. Y en otro caso, por ejemplo, del acuerdo del apartado del 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso. Si bien la Cámara de Alta por su poder debe enviar al presidente de la República sus conclusiones en manera política exterior, de acuerdo con el artículo 236 del reglamento del Senado. En análisis de la glosa de septiembre del 2000, los diputados deviaron 145 participaciones plenarias, mientras que los senadores tuvieron 151. 2 de cada 3 intervenciones de diputados fueron entonces del partido del gobierno. Si bien cuando hablamos de cómo, ahora en la manera personal, de cómo me sentí al realizar este proyecto, la verdad es que la información que tenemos acerca de este periodo tal vez no es tan amplia, no hay tantos sitios, tanto por ejemplo sitios web, sitios con PDFs. No es tanto la información que se puede encontrar, creo que de las pocas páginas que hay podemos tener una información bastante amplia acerca de pues unos ciertos puntos a los que podemos llegar en esta investigación. Y pues bueno, en general también cómo nos sentimos en general al terminar este curso de historia, pues está bien poder aprender sobre las etapas que tuvo México para consolidar en lo que hoy en día es todo lo que tuve que atravesar. Pues se me hace de manera interesante poder recaudar toda esa información y poder aprenderla para poder entender cómo es que se maneja actualmente el gobierno en México y por qué tenemos ciertas cosas que se han quedado implementadas en lo que es nuestra forma de vivir en este país. Y pues bueno, los aspectos positivos
de la asignatura realmente pues es eso, lo poder aprender ciertas informaciones que no teníamos recaudadas tal cual, o ciertos datos que a lo mejor nosotros no sabíamos y pues son de gran ayuda actualmente para poder entender cómo es nuestro mandato, cómo sirven la actualidad de cómo se maneja lo que es el tema político. Algunos negativos, pues realmente es que esta información a veces puede llegar a ser un poco inútil, de manera en que hay ciertos puntos que realmente no son de importancia en la actualidad. Tal vez muchos de las cosas que hemos visto pueden pasar desapercibidas en la historia de México, pero aún así se están viendo porque es una parte más de la historia. No sé si es algo que pueda aportarnos en un futuro como personas y como sociedad, pero pues realmente tenemos que verlas. Y pues bueno, en comentarios más personales acerca de la materia, pues realmente es eso, es una materia que pues te puede servir para entender ciertos aspectos que sean importantes en cuanto a lo que es la historia de nuestro país, y algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos, que realmente se ven, no tendrían por qué poder tener una importancia en lo que es nuestra manera de poder ver lo que es la materia, de la manera que es poder entender y aprender de lo que estamos viendo. Pero supongo que como una parte más de nuestra historia de nuestro país que nunca ha sido bien llevada, podemos entender que se tiene que ver porque se tiene que entender porque el país actualmente está en una manera deplorable, para poder entender que a lo mejor en un futuro pueda llegar alguien, o que incluso la sociedad esté tratando de poder mejorar esto como país, pero pues en general la materia pues te puede enseñar qué es lo que se hizo bien en su momento y por qué ahora está mal.